Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí en la casa de su servidor. Hoy es 23 de abril de 2020. Estamos aquí con la predicación, de esta noche. Quiero, hermanos, darles un cordial saludo a todos los de la Iglesia Cristo el Camino Verdadero. También, hermanos, quiero que tengamos en mente lo importante que es orar. Y así le puse, hermanos, la importancia de la oración. La importancia de la oración. Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Si invitaron ahí a vecinos en su casa, quiero mandarles un cordial saludo. Mi nombre es Víctor Daniel González Ortiz. Soy el hermano de aquí de el Camino Cristo el Camino Verdadero, de la iglesia de la etapa 6 de Chulavista. También les doy una cordial bienvenida a que estén disfrutando y también que estén aprovechando el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar. Incline su rostro y cierre sus ojitos por reverencia y para que nada lo distraiga. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Queremos, Señor, poner en tus manos, Señor, toda nuestra vida, toda nuestra tranquilidad, Padre Santo, nuestra paz que viene de ti, Padre Santo, y también, Señor, lo que nos agobia, Padre Santo, sabiendo que en medio de esta contingencia del coronavirus, Padre Santo, muchos de nuestros hermanos no tienen trabajo, los han descansado en sus empresas, y te pido, Señor, que no nos falte el que comer, el que vestir, y que cada día, Señor, este tiempo que tenemos no es para no hacer nada, sino que es para hacer todo. Orar, nuestro devocional, nuestras súplicas delante de ti, Padre Santo, y queremos, Señor, pedirte que en este tiempo que tenemos más tiempo, Señor, lo dediquemos a ti. Que aprendamos, Señor, de esta situación para estar más allegados, Señor, más consagrados a ti, Padre Santo. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas y culpas, y queremos, Señor, pedirte, Padre Santo, que te agrade, Señor, de nuestra vida. Así que, Señor, delante de ti hemos confesado nuestros pecados y aún los malos pensamientos que muchas veces divagan en nuestra mente. Gracias, Padre Santo, por ser nuestro Dios, y ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra, que seas tú hablando por medio del pastor Daniel, y que tú, Padre Santo, te diriges a tu pueblo, Señor, con poder y autoridad, Padre Santo. Y así, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Le puse la importancia de orar. ¿Qué tanto oramos, hermanos? Si nosotros nos pusiéramos en una escala del 0 al 100, ¿qué tanto porcentaje tú serías para ponerte una calificación de 100, 90, 80 y así sucesivamente, para poderte dar a entender qué tanto oras? Si la palabra de Dios dice orar sin cesar, y pudiéramos pensar, ¿verdad?, que muchos hermanos oran 3 veces al día, en el desayuno, en la comida y en la cena. Bueno, otros dirían, no, pues yo oro 1 hora, especificando, ¿verdad, hermanos?, que están en oración más tiempo. Otros dicen, no, pues si nosotros debemos de darle el 10% al Señor, también es el del tiempo. Entonces, si el día tiene 24 horas, entonces serían 2 horas 40 minutos. Bueno, en fin, hay que orar, hermanos. Es muy importante que nosotros estemos orando. Hoy vamos a entender cómo es la oración que Dios le agrada y por qué hay personas, ¿verdad?, que oran y Dios no los escucha. Bueno, Dios sí los escucha, porque Dios no está sordo, pero una de las cosas que vamos a ver es por qué Dios no contesta esas oraciones, o por qué dice la palabra de Dios también que antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que vamos a pedir. Y vamos a ver esas dos situaciones. También, hermanos, quiero que entendamos la importancia de orar. Orar es hablar con Dios. Y cuando nosotros tenemos una conversación con Dios, Él escucha cuando nosotros hablamos por medio de la oración. Y nosotros lo escuchamos a Él por medio de su palabra. Y es como nosotros estamos en una comunicación mutua. El presidente de Uruguay, Mario Abdo Benítez, convocó al país a estar en oración, citando una porción de la palabra de Dios en Isaías 4:10, donde dice:
Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso, hermanos, es que un presidente convoque a todo el país a orar. A orar a un país donde no todos son cristianos, no todos tienen el mismo sentir, pero convocar a un país a orar también se refiere a mover, ¿verdad? Esa palabra de amor hacia el prójimo, porque tú no quieres, ¿verdad? Que en tu país la gente se esté muriendo por alguna enfermedad, por algún virus, y nosotros tenemos esa gran porción de la palabra, porque tenemos la porción de la palabra donde dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Tener un Dios y creer en un Dios que en realidad existe y que es nuestro Dios todopoderoso, tenemos esa gran esperanza. También el presidente de la República Dominicana dijo a la nación que se pusieran a orar, no solo para parar esta pandemia, sino para también acercarnos a Dios. Y él citó la cita bíblica de 2 Corintios 7:14. Perdón, 2 Crónicas 7:14. Vamos a leerlo, hermanos. El que lo oye primero, véanlo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una de las cosas hermosas, hermanos, que hay en un país es que el mismo presidente promueva la oración en todo el país. Yo desde aquí mando palabra de bendición a esos presidentes. Y en México, hermanos, nuestro presidente también sabemos que él es temeroso de Dios, solamente que en México atacan mucho si fuera muy explícito en decir que orásemos, pero hay que pedir, hermanos, nosotros los que sabemos que es orar, hermanos, y la importancia de orar. Así que Dios bendiga a nuestro presidente también. No estoy diciendo, hermanos, que el favoritismo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, fuese quien fuese el presidente, yo pediría que oráramos por él. También, hermanos, quiero que entendamos que nuestros países, otros presidentes han pedido a sus naciones, donde ellos tienen este mandato, a que oren, y saben la importancia de la oración. No solo se quiere pedir, hermanos. En la oración no solamente es pedir, o hablar, también es comprometerse con Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos, porque mucha gente piensa que nomás a Dios se le pide, también a Dios se le tiene que dar, hermanos, se le tiene que dar. Una de las cosas que yo he experimentado cuando salimos a evangelizar, me dice la gente: es que yo siempre le pido a Dios, cuando yo hablo con Dios siempre le pido. Y yo muchas de las veces les he dicho a estas personas: ya no le pida, ya dele a Dios, porque pedir es bien fácil, hermanos. La palabra de Dios dice que pidamos, pero también en el pedir hay una forma de recibir esa petición. Y vamos a leerlo ahí donde dice, que está en 1 Juan 3:22. Y vamos a explicarlo un poquito, hermanos, para que entendamos qué es, ¿verdad?, el pedir a Dios. Está ahí en 1 Juan 3, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, dice: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidamos. Claro, no vas a pedir una metralleta, porque eso no te lo va a dar Dios. Tampoco te vas a pedir un carro último modelo y sin dinero. No. Dice: cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Esa es una petición con un compromiso.
Le pedimos a Dios y Él nos va a responder dándonos todo lo que pidamos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y luego dice, y también porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si los caminos que traemos, ¿verdad?, no son agradables delante de Dios y tampoco estamos guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus enseñanzas, olvídate que Dios te vaya a dar lo que pidas. Pero si tú eres un cristiano que haces, ¿verdad?, lo posible por agradar a Dios y que guardamos el testimonio de sus mandamientos, claro que cuando pedimos, Dios, ¿verdad?, no se resiste. Dios nos da a manos llenas. Dios quiere corazones contritos y humildes delante de Él para tener un pueblo, ¿verdad?, que su vida le es agradable. Nuestra vida tiene que ser agradable delante de Dios, guardando esos mandamientos y haciendo las cosas que le agradan a Él. ¿Ok? Entonces, quiero que vayamos a unos puntos que puse aquí. Son 4 puntos. 4 puntos, entonces ya sabemos que no solamente es pedir, también es darle al Señor, darle el tiempo y guardando el testimonio y guardando sus mandamientos y una vida agradable para el Señor. Punto número 1. ¿Ya lo tenemos? Dice, Dios quiere un pueblo humilde. Y si vamos allá a segunda de Crónicas 7:14, fíjate lo que dice. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el versículo clave que vamos a estar estudiando ahorita en estos 4 puntos. Dice, Dios quiere un pueblo humilde. Dios no quiere un pueblo orgulloso, prepotente, altivo. Un pueblo orgulloso donde, ¿verdad? El orgullo, hermanos, es ver a los demás por menos. La Biblia dice, altivez de ojos. ¿Y tú cómo harías tus ojos para ser altivo? ¿Ustedes recuerdan a una actriz mexicana que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta actriz? Bueno, tenía las cejas para arriba. María Félix, me dijeron allá, María Félix. Esta mujer miraba así. Entonces María Félix, de apariencia ya era altiva. Y Dios no quiere que tengamos los ojos altivos. La Biblia dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de malos o de impíos son pecado. Proverbios 21:4. Dios quiere un pueblo humilde. Y humilde no quiere decir que camines como así, como bajado de las montañas. No, humilde es que tengamos un corazón apacible, que seamos mansos de corazón, que tengamos ese amor por los demás, esa amistad, ¿verdad?, con los de nosotros mismos, con amor para con el prójimo, que no seamos peleoneros. Dice la Biblia, hermanos, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y al último dice sufrido, o sea, que aguante la carrilla, que aguante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también que el que es prudente deja pasar por alto la ofensa. También tenemos que aguantar carrilla. Entonces nosotros como pueblo de Dios, Dios quiere un pueblo humilde. También, hermanos, el ser humilde, ¿verdad?, no quiere decir que seas pobre, no quiere decir que tu ropa va a estar toda ahí rota o sucia, no, eso no. La humildad es de corazón, y quiero, hermanos, que entendamos esa parte. La altivez de corazón es, pues, humillar a los demás, y eso no, de eso no está hablando, hermanos. Si se humillara en mi pueblo, ¿verdad?, reconocer que hay un Dios, no creerte tú que eres Dios. Muchas veces las personas piensan en sus metodismos, que no, yo pienso en sus ideologías, y hacen a un lado a Dios, porque no quieren reconocer que hay un Dios que nos va a juzgar a los buenos y a los malos, y a unos les va a dar entrada al cielo y a otros no, pero no es porque los va a escoger al azar, sino que va a ser
por una decisión personal de cada uno de ellos. Entonces, nosotros, hermanos, que tenemos la palabra de Dios, tenemos una gran oportunidad de poderle enseñar a los que no la tienen en su corazón, hermanos. Punto número 2, hermanos. Apúntenle. Invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios. Fíjate, hay familias, hermanos, donde muchas veces yo he visto, y más en niveles un poquito más altos, se dice así porque tienen estudio y van a universidades o a escuelas donde los mismos maestros, ¿verdad?, dicen que no hay Dios, entonces practican el ateísmo. Pero una cosa es practicar el ateísmo y otra es que los demás, que tú quieres que los demás sean igual que tú, ateos. Y muchas veces, ¿verdad?, yo he platicado con personas y ellos me han dicho, no, Dios no existe. Yo a esas personas oro mucho por ellos, hermanos, porque ellos hablan nomás porque alguien les dijo que Dios no existe y no han podido comprobar la existencia de Dios. Si alguien te dice que no existe Dios, tú ponte a pensar, ¿acaso ya salió del mundo y lo buscó en el universo? ¿O se fue a las meras entrañas de la tierra para ver cómo fue creado el universo, la tierra, cómo fueron formadas las hierbas, las plantas, los mares? Y tú te pones a pensar que son los más tristes que hay, ¿verdad? Una persona que diga que Dios no existe. Otros son agnósticos, saben que hay un Dios, pero no buscan de Él. Y hay otros que dicen que son ateos. Bueno, cada quien. Pero nosotros, hermanos, que somos cristianos, por medio de la palabra de Dios, sabemos en nuestra vida, porque para experimentar y saber que Dios existe, para un cristiano es vivir una vida en fe. Y lo que pasa, sabemos que está sostenido delante de Dios por Él. Todo está sostenido por Él. Tú te levantas, tú respiras, tú piensas, tú caminas, tú brincas o tú duermes, porque Él nos sustenta. Y así es por fe, hermanos. Y la palabra de Dios, hermanos, nos ha enseñado a invocar a Dios, ¿verdad? Invocar a Dios en todos nuestros aspectos. Somos seres humanos que estamos centrados en Cristo, los creyentes que estamos centrados en Cristo. Y el punto número 2 dice, invocar a diario a Dios, invocarlo. Fíjate, en Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Fíjate, son dos palabras que si las conjugas, nosotros casi por lo regular, hermanos, en la iglesia lo hacemos. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál fue el título de la predicación pasada? Y ahorita estás, ¿cuál es? Ay, ¿cuál fue? Y estás preguntándole a tu lado, ¿de qué se trató? ¿De cuál? Y así pasa cuando teníamos los servicios los domingos. Me encontraba hermanos el lunes y les decía, hermano, ¿de qué se trató la predicación de ayer? Espérame, aquí lo tengo. ¿Y por qué pasa eso? La misma palabra dice, fíjate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando dice mente, hermanos, es repasar lo que lees. Si lees hoy la palabra de Dios, mañana la vuelves a leer. En la noche, a mediodía. Cuídate de no olvidarte de la predicación de hoy. Porque es de Dios hablándote a ti. O sea, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. ¿Cuándo? Hoy. Esto aplica a cada día. Y qué fácil es olvidarnos de las predicaciones, de la predicación del domingo, y apenas es lunes y no supimos de qué se trató la predicación. Bueno, hay que cuidarnos de eso, hermanos. ¿Qué quiere decir? Ahí tienes tu libreta, gloria a Dios, estás apuntando, gloria a Dios. No tenemos los servicios en el templo, pero ahorita es el tiempo de acudir. Hay hermanos que lo van a ver después de esto. Y hay hermanos que se están sintiendo, ay, el hermano
¿Cómo sabe que yo no apunto? ¿Cómo sabe que yo no me acuerdo? Bueno, yo no sé, pero simplemente la palabra de Dios sabe, ¿verdad? Entonces, orando, hermanos, todo el tiempo, la importancia de orar. Punto número 3. Orar buscando el favor de Dios. Orar buscando el favor de Dios. ¿Por qué no solamente es orar? ¿Por qué no solamente es orar, hermanos? Ahí te va. Orar es hablar con Dios. Imagínate tú hablando y hablando y hablando y vuelves a hablar y hablar, y cuando Dios te quiere hablar a ti, tú no lo escuchas. Ponte a pensar, ¿cómo está eso? ¿Cómo voy a escuchar a Dios? Bueno, nosotros le podemos pedir a Dios todo lo que queramos, ya lo vimos, pero si no estamos con una vida agradable delante de Él, entonces quiere decir que no estamos escuchando su palabra. Dios habla por medio de su palabra. Y cuando tú hablas con Dios, dame, socórreme, consuélame. Somos ovejas. Por eso hago ese tono. Bendíceme, prospérame, alíviame. Entonces, Dios nos habla, hermanos, por medio de su palabra. Y nosotros hablamos con Él por medio de la oración. ¿Qué tan importante es que estemos orando al Señor? Anoche eran las 3:20 de la mañana y me levanté a orar, hermanos. Primero me sostuve un tiempo parado. Hay una ventana ahí en mi casa, ahí en la cocina, que mide como 1 metro por 1 metro. Y no había nada que ver. Yo solamente estaba pensando y decidí orar. Después de como 20 minutos, me animo, no me animo, oro, no oro, y empezando a recordar cosas que he hecho mal y cosas que no he hecho ni bien, que es lo mismo, o cosas que he hecho peor. No nos queda otra, hermanos, más que hincarnos delante del Señor, proclamar su palabra, clamar a Él y decirle: Señor, yo no puedo, pero sosténme con tu diestra como tú lo has prometido. Y orar con las fuerzas y fortaleza del Señor. A todos nos pasa, hermanos. Muchos dejan de dormir y piensan que el sueño se les fue, pero es Dios hablándonos a nosotros para que nos levantemos a orar, a doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios en oración, ruego y súplica, ese clamor de su pueblo, hermanos. La importancia de orar, de saber perdonar, de saber vivir. Solamente Dios puede hacer eso, hermanos. Muchas veces pensamos que los pastores son súper cristianos, y no, hermanos. Hay que orar por ellos. Si tú estás escuchando esta predicación y tienes a tu pastor y oyes que los demás hablan de él, tú no lo hagas, por el amor de Dios, no lo hagas. Es un siervo de Dios que ha entregado su vida y ha dedicado tiempo, dinero y esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Y no está solo, también está su familia, está su esposa y están sus hijos. Y tú no has orado por él, pero como lo has criticado. No, de eso no se trata. La importancia de la oración es que tú reconozcas humildemente que Dios lo puso para que tú tengas pastos verdes con que alimentarte cada vez que Él predica. Así es Dios. Dios lo puso para tu beneficio, no para tu diversión. Así que el punto número 3 es orar buscando el favor de Dios. Orar es hablar con Dios. Imagínate tú, ¿verdad? Cuando hablas con Dios y Dios te responde. Tú lees la palabra de Dios y es como Él nos habla. Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo 6:6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hablar con Dios es orar. Y orar es cuando tú tienes una comunicación con alguien. Solamente que Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Y cuando oramos a Él, nosotros nos tenemos que humillar delante de Él. Y humillar es ponerte de rodillas, levantar tus manos en símbolo de que no puedo, Señor. Me rindo ante ti. Tú eres mi Dios todopoderoso. Escucha mi clamor, Padre Santo. Tú cuando quieres hablar con alguien te dicen, espérate un momentito, está ocupado. Dios no está ocupado. Él está atendiéndote todo lo que tú dices. Todo lo que tú digas, Él ya lo sabe de tu corazón. Porque no creas que no solamente él solamente escucha tus palabras, Él escucha tu corazón, Él escucha nuestro corazón. Y antes que tú hables, Él del corazón ya sabe lo que tú tratas de decir. Entonces, la importancia de la oración, hermanos, la importancia de la oración es que tú y yo, hermanos, sabemos que tenemos esa comunicación con Dios. Alguien te va a echar burla, está bien. Se burlen lo que se burlen, está bien, hermano. Sabemos que va a haber esas personas, pero al rato van a venir a decirte, oras por mí, por favor. Y es cuando nosotros decimos, gloria a Dios, y oras por Él, porque tampoco lo vas a rechazar, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado que nos echaron burla algún tiempo nuestros familiares, porque sabían que estábamos en las cosas de Dios y se burlaban, pero cuando vieron la bendición de Dios en nuestras vidas, se acercaron a nosotros y dijeron, tú que estás más cerquita de Dios, oras por mí, te voy a pedir que ores por fulanito tal. Y nunca les dijimos, no, a ver, no que no, esto y que el otro, no, sino que con corazón humilde también recibimos esas peticiones para ponerlas delante de Dios. Eso se llama tener humildad, hermanos. También dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas 2020, o sea, nuevas, reciente modelo. Es cuando venimos, me equivoqué, Punto número 4, me adelanté. Convertirse de los malos caminos. Ahora sí, el punto número 4 es convertirse de los malos caminos. ¿Quién de ustedes conoce a alguien que no sea cristiano? O cristiano que anda, ¿cómo se le llama? Descarriado, ¿verdad? Hay muchos que ya conocen de la palabra de Dios, pero que andan en otros pastos, andan en matorrales, allá atorados con espinas, con trampas, y allá andan. Entonces, cuando nosotros sabemos que andan en malos pasos, salimos a evangelizar, pedimos en petición a Dios que nos dé palabra y que nos dé gracia delante de ellos. Entonces nosotros vamos y les hablamos de la palabra de Dios para que se vuelvan a convertir para que se conviertan de sus malos caminos a los caminos de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, también en Hechos 26:18, fíjate cómo dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás se conviertan a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Para que abra sus ojos. Cuando hablamos del evangelio, hermanos, es como un destapador que quita los tapones de los ojos. Entonces ellos ven con sus ojos y se convierten de las tinieblas a la luz, y de Satanás se convierten a Dios. Entonces, convertirse de sus malos caminos, ¿verdad? Es un enfoque que Dios quiere que todos los hombres tengan, esa salvación. Y entonces la palabra de Dios nos enseña, hermanos, la importancia que es orar.
La importancia. Fíjate cómo dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. La importancia de orar. Versículo 1 del capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué crees que pasó? Ahí en 2 de Crónicas 7:1. Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. La importancia de orar, hermanos. La importancia de orar. La palabra de Dios dice que oremos, que nos humillemos, que invoquemos el nombre de Dios, y orando y buscaron el rostro y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces dice la Biblia en el capítulo 7 de versículo 14: entonces yo oiré desde los cielos. Yo oiré desde los cielos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña a tener estas 4 cualidades en nuestra oración: invocar a diario a Dios, humillarnos delante de Él, orando, buscando el fervor de Dios, y convertirse de los malos caminos. Y es entonces cuando Dios escucha desde los cielos y perdona los pecados y sana nuestra tierra. Cuando nosotros, hermanos, oramos con Dios, no solamente es el cerrar los ojos y decirle: Señor, te doy gracias, te doy esto, y ya hasta le haces así porque no sabes qué hacer. Bueno, ya con eso está bien. No, hermanos, no. La palabra de Dios dice que es una entrega a Dios, es un compromiso con Dios. Señor, tú me bendices, yo te obedezco. Señor, tú me das y yo te doy tiempo, esfuerzo. Dice la palabra de Dios: y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. De todo. No está hablando solamente de la solvencia económica, no está hablando de eso. De todo lo que me dieres. Fíjate, Dios te da felicidad. Amén. ¿Y por qué en la iglesia cantamos? Ay, ¿eso qué? Si Dios te da el gozo, dale tú de ese gozo al Señor. Dice que demos gracias con un corazón gozoso y completo. Un corazón gozoso y completo. Un corazón agradecido. Pero si Dios, de todo lo que me dieres, dice el Señor, el diezmo apartaré para ti. Y no apartamos nada para Él. Tenemos la ley del asadón, de MacLeod, se dice en inglés, ese que rasca para acá y hace montón aquí. Esa es la ley del asadón, nomás así, amontonando. Y no, hay que esparcir bendición a los demás. La importancia de la oración, hermanos. La oración del justo puede mucho. Y como lo vimos ahí en Juan, en primera de Juan, y de todo y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque nosotros guardamos sus mandamientos. Amén. Amén. Y luego todavía dice, hermanos, no solamente guardamos sus mandamientos, Señor, sino que también hacemos las cosas que son agradables delante de ti. Amén. Espero que hayas dicho amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, esta es la predicación. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. De verdad, hermanos, la consagración es cuando tú y yo decidimos, como este versículo, el 1 de Juan 3:22. Cualquier cosa que le pidamos al Señor, Él nos la va a dar. Claro, si guardamos sus mandamientos y vivimos una vida agradable para Él. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la vida que nos das, porque nos has guardado de este coronavirus. Padre Santo, queremos, Señor, poner en tus manos, Señor, nuestras vidas, porque nosotros somos tuyos, con coronavirus o sin coronavirus, somos tuyos, Señor, y sabemos, Señor, que si morimos, morimos para ti, Padre Santo.
Así, Señor, te damos gracias, Padre Santo, confiando, Señor, de que hoy, esta noche, dormiremos en paz, porque esa es la paz que tú nos das. El miedo hace que la gente haga cosas locas, cosas inesperadas. Se avientan de edificios, se cortan la garganta, se avientan delante de los camiones. Pero tú, Señor, eres el doctor que ha traído vida y vida en abundancia a nuestras vidas. Y no temeremos más, dice tu palabra. Y nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Porque tú eres nuestro Dios, que has demostrado, Señor, tu amor hacia nosotros, dando a tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en aquella horrenda cruz. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra y el poder. A ti, Señor, que cuando vengas, todo ojo te verá, Padre Santo. Cuando vengas en las nubes y toda rodilla se doblará, Padre Santo. Y toda lengua, toda boca, Padre Santo, confesará que tú eres el Dios Todopoderoso. El Señor que hizo los cielos y la tierra, el universo y todo lo que hay en él. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. A ti te alabamos, Padre Santo, y bendecimos, Señor, tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por mis familiares que me están viendo, por mis amigos y por todas aquellas personas que no conozco, Padre Santo. Pero mandamos palabra de bendición a todos sus hogares. Y si hay algún enfermo, Señor, oramos para que tú lo sanes, Padre Santísimo. La oración del justo puede mucho. Y mandamos palabra de bendición, Padre Santísimo. Si alguien tiene temor, Padre Santo, y está escuchando esta predicación, te pedimos, Señor, que Él clame, que Él abra su boca, porque la boca tiene poder para la vida y para la muerte. Que Él clame a Jesucristo como Señor y Salvador y lo acepte en su corazón. Y tú, Señor, Padre Santo, ten misericordia de Él. Y si alguien que nos está escuchando recibe la bendición de ser hecho hijo de Dios, solamente abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón y dile al Señor: Señor, entra en mi corazón, te acepto como Señor y Salvador, para que seas salvo, para que seas salvo. Gracias, Señor, por todo. Gracias, bendito Dios. Y es palabra de bendición, palabra de salvación para todo aquel que cree. A ti sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.